Bien es cierto que con el redondeo del euro, algunos han ganado más de la cuenta. Algunos han ganado más de la cuenta. Y claro, una cervecita que antes costaba 60 pesetas ahora vale 1 euro, que son 166. Y es un palo, ¿no? O sea, eso también se ha notado, porque también hay que decir que esas cosas se notan, pero se notan aquí y se notan en Alemania. En Alemania los alemanes protestan por lo mismo, es decir, no se crean que es un fenómeno que sea solo en España. Pero lo cierto, hemos conseguido un poderío, es decir, hemos conseguido un desarrollo económico muy potente de Europa. Una Europa que tiene que afrontar una crisis que tiene un origen. ¿Por qué se ha producido la crisis? Pues miren, para explicarlo con argumentos sencillos, cuando ustedes ponen en marcha un sistema de préstamos, un sistema financiero que va más allá de lo que se puede pagar a aquellos que reciben los préstamos, o cuando ustedes emiten una cantidad de dinero o de deuda que va más allá de la riqueza que tiene el propio país, llega el momento que el sistema financiero quiebra. Y lo que ha pasado es que básicamente en Estados Unidos se puso en marcha una operación de hacer billetes, de hacer dólares, de hacer préstamos, y al final el sistema financiero no ha sido capaz de soportarlo y ha provocado una crisis financiera internacional porque las economías de todos los países están comunicadas. Todos los bancos están participados por otros. Ustedes ven una empresa que tiene un nombre español o un nombre italiano, pero detrás verán que está participada en un 30 o 40% por una empresa americana o por una... O sea, el mundo está muy globalizado. Por lo tanto, esa crisis financiera nos ha afectado. Y ante esa crisis financiera tenemos dos caminos. Dos caminos que se van a resolver ahora en Europa. Depende del Parlamento. Un camino que dice, para salir de la crisis, ¿qué tenemos que hacer? Pues mire, para salir de la crisis tenemos que hacer no aumentar la protección a los desempleados, no aumentar las inversiones que hacemos en seguridad social, no aumentar las becas, subir la edad de jubilación, congelar o rebajar los sueldos de los funcionarios o congelar los sueldos de los pensionistas. Evidentemente, esas medidas provocan un ahorro que puede servir para salir de la crisis. Pero la pregunta es, ¿quién paga la salida de la crisis? Si tomamos esas medidas, ¿quién paga la salida de la crisis? ¿La pagan aquellos que han provocado la crisis? No, no. La pagan las que no lo han provocado. Porque creo que los que estamos sentados aquí, que muchos no nos conocemos, y a lo mejor me equivoco, creo que si nos ponen a todos boca abajo, a lo mejor no creo que lleguemos al 1.000.000 de euros, ¿no? Lo tenemos complicado. Por lo tanto, los que no hemos provocado la crisis, no tenemos por qué pagarla. No tienen por qué pagar la salida de la crisis los trabajadores, ni los pensionistas, ni los estudiantes que quieren una beca porque su familia no tiene dinero para llevarlos a la universidad. No tienen que pagarla a ellos. Nosotros tenemos que salir de esta crisis manteniendo los derechos sociales de los que menos tienen. ¿Y cómo, por tanto, tenemos que salir de la crisis? Pues tenemos que salir de la crisis haciendo una política de protección a los que menos tienen y al mismo tiempo impulsando medidas en el conjunto de la Unión Europea que activen la economía. Pues ayudando a la compra de vehículos para activar la industria automovilística, yendo hacia una nueva economía que contamine menos y produzca no ladrillos, sino investigación, desarrollo y tecnología, que es la economía del futuro, o lo que es lo mismo, alfabetizando a nuestro pueblo en las técnicas de Internet y las nuevas tecnologías, porque hoy no es solo alfabetizado el que sabe leer y escribir, es que además hay que ya entrar en las nuevas tecnologías porque si no, te quedas fuera del mundo si no controlas las nuevas tecnologías. O lo que es lo mismo, un país como España no se puede permitir tener 1.000.000 de pisos sin vender y después un montón de gente que no tiene piso y un montón de gente que no tiene casa y un montón de gente que tiene 20 años y no sabe cómo funciona un ordenador. Y peor todavía, si funciona y tiene que hablar en inglés, tampoco. Cuando nuestro negocio fundamental, por ejemplo, es el turismo. Por lo tanto, esa reordenación del sector económico lo tenemos que hacer contando con el Parlamento Europeo. Y eso se decide el domingo. Si se vota en Europa mayoritariamente a las fuerzas de derecha y al Partido Popular Europeo, la salida de la crisis será pues la salida a costa de los que menos tienen. Y si se votan los partidos progresistas, pues la salida de la crisis será de una manera de reparto solidario de los costos, pero fundamentalmente la crisis la tienen que pagar
aquellos que la han provocado. Lo que no puede ser es que la paguen los que no la han provocado. Nosotros en eso tenemos mucho que perder. Canarias tiene mucho que perder. ¿Por qué? Porque de todas las comunidades autónomas españolas, Canarias es de las comunidades autónomas más débiles. Porque estamos más lejos, porque somos 7 islas, porque en Lanzarote es bueno, pueden y deben tener una buena sanidad, y eso cuesta dinero, porque si esto fuera Castilla, bueno, pues podías tener un hospital solo y muchos kilómetros, pero aquí tienes que tener uno, aunque los habitantes sean los que son, porque no vas a mandar a todo el mundo a Gran Canaria, y eso cuesta dinero, y cuesta dinero tener La Gomera, y cuesta dinero un instituto. Canarias es una comunidad más débil, pero Canarias recibe mucho de la Unión Europea. Pero también tenemos una gran fortaleza en estas elecciones, y es que somos el único partido que lleva en cabeza a un candidato que es canario, que es el secretario general del Partido Socialista en Canarias, que ha sido el candidato que ganó las elecciones autonómicas, y que es una persona de esta tierra, que no se va a Europa, porque siempre ha estado en esta tierra y siempre ha estado en Europa, como bien decía el secretario general de IAISA, porque Europa es esto, somos Europa. Quizás nosotros fuimos europeos antes que los peninsulares, antes, porque Canarias siempre recibió turismo europeo y gente de toda Europa antes de que recibiera mucha gente que viene de la península y que son españoles como nosotros. Por lo tanto, si alguien puede influir en Europa, si alguien va a mandar, si alguien va a dirigir a los socialistas en Europa, es Juan Fernando. Y por eso, aunque sea por ese interés, incluso aquellos que no sean socialistas ni de izquierda, deben decir, el interés de Canarias es que un canario esté en Europa y que además es el número 1 de la candidatura y por lo tanto va a dirigir los destinos de los socialistas europeos y desde luego del Grupo Socialista Español, que es muy influyente, y a Canarias le interesa que ese canario, que es socialista, aunque yo no lo sea, esté ahí, porque eso es bueno para mi tierra. Porque el PP no tiene a nadie, es Mayor Oreja el que va a decidir porque es el cabeza de lista. Bueno, y la chica esta que lleva los de Coalición Canaria, pues bueno, me parece muy bien que se gasten el dinero en los carteles, a ellos les sobra el dinero y también les sobran a veces las imputaciones judiciales. Por lo tanto, yo prefiero que nos falte el dinero y nos sobren imputaciones. Por lo tanto, el tema yo creo que está claro desde el punto de vista de qué es lo que interesa incluso a Canarias desde el punto de vista personal. Y después, si ustedes quieren, hay otro razonamiento, ¿no? No me quiero extender mucho, y es que solamente hace falta mirar las caras, ¿no? Yo no soy muy partidario de aquello que decía de una imagen vale más que 1000 palabras, porque eso es un atentado a la literatura, porque es decir a la gente que no escriba, ¿no? Pero sí es cierto que si uno mira la cara de Juan Fernando, ¿no?, en un debate, no en los carteles porque no lo han dejado muy bien, pero en los debates, ¿no?, y la de Mayor Oreja, uno ve, claro, dos cosas diferentes. La cara de una persona joven, un catedrático preparado, que logró la confianza mayoritaria de los ciudadanos y las ciudadanas de este archipiélago, una persona dedicada íntegramente a la política, una persona honesta, y del otro lado había un señor que será muy honesto, una persona venerable, ¿no?, bien, que representa a la España del ayer, a la España que está ahí, pero que no es la España mayoritaria, no es la que es la mayoría hoy, no es la España de la alegría, es la España de la tristeza, la España del pasado, del pesimismo, de que somos menos que otros. Nosotros somos tan europeos como los demás. Somos tan listos y estamos a la altura de los demás. Y somos muy orgullosos y estamos muy orgullosos de ser españoles y españolas y de haber cogido un país y haberlo colocado en el G8 y en el G20 y ser hoy la 8ª potencia industrial de Europa y del mundo. Y no nos avergonzamos de ello. Y tenemos un montón de fallos. Y nos hemos equivocado muchas veces y nos vamos a volver a equivocar. Y cuando nos equivocamos, lo reconocemos. Pero somos y estamos orgullosos de ser españoles antes que nada, de ser demócratas antes que nada, y muy orgullosos de ser del partido que somos y respetamos a otros. Pero el señor Oreja no está para esto, no está para otras cosas, pero no está para esto, que le queda muy lejos, y él no le gusta mucho viajar, le gusta más estar en su casa, no vino ni al mitin en Canarias porque dicen que a él la mano le cuesta, ¿no?, le cuesta moverse un poco, no parece muy trabajador. Entonces, bueno, esto de
de ir a Europa le cae un poco lejos y representa otra cosa. Por lo tanto, yo creo que lo que aquí toca son tiempos nuevos, y esos tiempos nuevos los representa desde luego una persona muy dinámica como es nuestro candidato.